Vamos a continuar, hermanos, con esta lección, trazando bien la palabra del Señor, ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, y el versículo 15. Y yo empecé con estos estudios de hace tiempo, así es que todo a través de la Biblia estaré exponiendo, entiende, este plan, porque Dios tuvo un plan, y este plan era Cristo. No es, entiende, como muchos lo piensan o lo predican, entiende, principalmente en el sectarismo. La iglesia, entiende, nosotros todos los cristianos desde antes de la fundación del mundo fuimos, entiende, destinados a la salvación por medio de la obediencia, obedeciendo el evangelio de Cristo. Pero esto a pesar de muchos, entiende, años. O sea que trazando bien la palabra de Dios significa trazarla desde que Dios, entiende, empezó. Una vez que el hombre cayó, él empezó inmediatamente a hacer su plan. Ahí en Génesis 3:15 ustedes pueden leer Génesis 3:15, ahí está el protoevangelio, que Dios inmediatamente después que el hombre peca, entonces ahí está el plan. Entonces, desde el principio Dios tuvo un plan. Lo que Dios hubiera hecho con el hombre, si éste no hubiera pecado, no ha sido revelado. El hombre pecó y Dios estuvo listo ahí, según Salmos en el capítulo 98 y el versículo 2. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1 en el 4. Dice que la multiforme sabiduría de Dios es manifestada a través de la iglesia, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 3, el versículo 10 y 11, pueden leer allí. Jesús dijo que en el juicio el rey dirá a aquellos de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí en Mateo 25, en el versículo 34, ustedes pueden leer. O sea, que entiende, este plan eterno Dios lo tenía en su mente, del establecimiento de la iglesia, o sea, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Pedro, ahí en 1 Pedro 1, 8, 20, dice que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Estos pasajes y muchos otros enseñan que Dios tenía un plan para nosotros desde el principio. Este plan fue completado y consumado en la muerte de Cristo. Cuando el pecado entró en el mundo, Dios estuvo allí para dar esperanza. Él dijo a Satanás, la serpiente antigua, ahí en Apocalipsis, en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9, y también Apocalipsis 22 está diciendo esto, que él pondría enemistad entre Satanás y la mujer, entre la simiente y la simiente de la mujer. La simiente heriría su cabeza, o sea, la mujer, o sea, Satanás, y él heriría la simiente de la mujer en el calcañal. Génesis 3:15. Cuando Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, Dios le prometió que todas las naciones de la tierra serían benditas a través de su simiente. Pueden leer ustedes ahí en Génesis 12:13. Jacobo, en su lecho ya de muerte, el nieto de Abraham, profetizó que Judá sería la tribu real. Pero él también profetizó acerca de uno llamado Silo, o sea, entiende, del Mesías. Entonces dice que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y él se congregará con su pueblo. Ahí dice en Génesis 49 y el versículo 10. Con el pesar de los siglos, entre otras señales proféticas fueron dadas y apuntaron hacia el cumplimiento del plan de Dios. Después de que David hubiera
gobernado por algunos años, Dios encontró en él un hombre conforme a su corazón. Esto dice, entiende ahí el profeta Samuel. Ustedes pueden leer ahí en 1 Samuel y el capítulo 13 y el 14. Después en Hechos capítulo 13 y 22 está diciendo de esto. O sea, está, entiende, probando, entiende, de las profecías y de todo lo que decía de Cristo a los judíos. O sea, ya en el primer siglo. A tal grado de que David vino a ser más tarde el prototipo del rey que Dios planeaba para su pueblo. Él dijo a David que él edificaría su casa en él, en su simiente de David como rey, establecería el trono de su reino para siempre, según 2 Samuel 7:11. Ahí está diciendo, y el versículo 14 también. Después, si pueden leer ustedes ahí en Salmo, en el 89 y el 29, David reconoció ahí en adelante que como el padre del Mesías, entiende ahí en Mateo 22:41, predijo cosas asombrosas acerca del escogido de Dios. Las palabras de Jesús citó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así está diciendo ahí cuando Cristo está, entiende, ya en las últimas muriendo. Son los primeros versículos del Salmo 22 de David. Él predice en ese mismo salmo cómo los malhechores rodearon al escogido y lo ataron de sus pies, y como ellos repartieron sus vestiduras entre ellos mismos y echaron suerte sobre su túnica, dice allí en Salmos 22:18. Y como dice, y después de algunas generaciones, cuando el reino se hubo dividido, o sea, Israel, las 10 tribus del norte, se completó, o sea, se tambaleó a filo de espada, a filo de la destrucción. Isaías, un profeta de Judá, dio una señal de Dios a la casa de David. He aquí una virgen concebirá, dará a luz y llamará su nombre Emmanuel. Esto está ahí en Isaías, en el capítulo 7 y el versículo 14. Entonces, cuando el poderoso, entiende, el rey de Asiria, el tercero, empezó a devastar las tribus de devastar las tribus de Zabulón y Neftalí en el norte, ahí en Segunda de Reyes 15:29 por ahí. Isaías reveló noticias maravillosas que acontecerían en esa misma región, mas no habrá siempre oscuridad para que esta hora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino de mar de al lado del Jordán y Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio luz. Los que moraban en la tierra sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:1-2. En conexión con esta gran bendición, un niño sería nacido, un hijo fue dado, y su nombre llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Allí en Isaías 9:6-7 está esta cita. Según entiende un contemporáneo de Isaías, este año nacerá en Belén de Judea. Pero tú, Belén, dice ahí, afrenta pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5 y el versículo 2. Israel, entiende, cayó. También cayó Judá durante la cautividad. Se hicieron profecías sobre un reino que Dios establecería y que nunca sería destruido. Ahí lean en Daniel 2:44.
Aun cuando Israel retornó del exilio, no hubo ni rey ni reino alguno. El tabernáculo de David se había derrumbado de tal que se había roto y desgarrado sus promesas los antepasados. Y en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amos 9:11. Este día no llegaría hasta algunos siglos después, o sea, como unos 400 o más de años, que saldría esto. Después Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Su mensaje puede ser resumido en 3 palabras dirigidas al antiguo Israel físico. Estas palabras son sobre la lápida de Israel del Antiguo Testamento. Tú has fallado, Israel. No hizo del perdón después de la cautividad para acercarse a Dios. Sin embargo, Malaquías habló a la venida del mensajero del Señor, quien prepararía el camino del Señor, ya ahí en Mateo capítulo 3, y la venida del Señor mismo, allí en el capítulo 3, 1 y el 3. Después de que Malaquías vinieron los años de hambre, ahí en Amos había profetizado de esto, ahí en Amos 8 y el 11. Pero no hambre, entiende, física de pan, sino hambre, entiende, de oír la palabra del Señor, porque son 400 años de Malaquías, entiende, a Cristo. Ahí cuando viene, entiende, Juan el Bautista, presentando a Cristo como, entiende, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ya estaba el tiempo, ahí ya cerca, entiende, de este, o sea, estaba ya en preparación, entiende, la iglesia por la cual Cristo iba, entiende, a edificar. Entonces el propósito de Dios no fue contrarrestado ni su plan echado a un lado. El mundo no sabía esto, pero en la época gloriosa de la historia del hombre estaba cerca del amanecer. Cuando vino el cumplimiento, dice dice Pedro ahí en Gálatas 4:4 y el versículo 5, que cuando vino el cumplimiento, o sea, el cumplimiento de que se estaba acercando ya, o sea, ya, bueno, ya estaba la iglesia, pero él está hablando de esto para que nosotros sepamos, y está diciéndole a los Gálatas para que trace bien la palabra del Señor. Cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos, dice ahí en Gálatas. Entonces, más adelantito dice, o sea, más de 400 años después de que Malaquías, un sacerdote llamado Zacarías, recibió la oportunidad por suerte de quemar incienso en el templo de Dios ahí en Jerusalén, o sea, el papá de Juan el Bautista. Este estaba atemorizado cuando vio al ángel y le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Lucas 1:3. El ángel dijo, el niño será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, que él será grande ante los ojos de Dios, y que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y para preparar el camino del Señor, un pueblo bien dispuesto. Ahí en Lucas ustedes leen el 1 y el 15. Ahí Zacarías dijo: ¿en qué conoceré esto? O sea que, entiende, le hizo una pregunta al ángel. Y bueno, porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Gabriel, entiende, el ángel respondió: yo, Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga,
por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lucas 1, 19 y el 20. Como el ángel dijo a Elizabeth, pronto concebirá, y el procurador de Cristo está en camino, ahí en Mateo capítulo 4 y el versículo 5 y el 6. Entonces vuelve otra vez la aparición, entiende, de Gabriel, pero esta ocasión a María, o sea, la madre de Cristo. 6 meses más tarde, Dios envió a Gabriel con otro mensaje. Esta vez fue a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un hombre de la casa de David llamado José. El nombre de la virgen era María. María estaba turbada por la aparición del ángel, pero el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1 en el versículo 30 y el 31. María preguntó: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser nacerá y será llamado Hijo de Dios. En Lucas capítulo 1, 35 tenemos esta información. Vamos a continuar, entiende, con este estudio, trazando bien la palabra del Señor. Entonces tenemos aquí el propósito, entiende, desde Génesis, y tenemos en la promesa, la profecía y la preparación ya, entiende, del reino, o sea, de la iglesia, y hoy lo tenemos ya en el día Pentecostés, o sea, la perfección de ahí. Entonces de ahí ya Cristo ya está en el cielo, ya está el reino establecido, y Él es el Rey. Y vamos a continuar a través de esto, de este plan eterno que Dios ha hecho, entiende, o hizo desde tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo. Dice ahí en Efesios capítulo 3, el 10 y el 11. Así es que ustedes pueden leer ahí, tengo muchas citas, entiende, que darles en este estudio. Voy a ponérselas aquí para ver si las pueden ver. Tenemos, entiende, estas, dice en Génesis, desde Génesis ustedes pueden ver, y tenemos los 66 libros, todos en su división, tiene su división. Génesis, entiende, ahí los 5 libros de ley, o sea, el Pentateuco, el Torah, que es llamado. Entonces tenemos también las historia de la ley, entiende, de Israel, los poemas. Tenemos, entiende, los profetas mayores, profetas menores, o sea, los profetas no porque unos eran más importantes que otros, sino que porque unos escribieron menos que otros. Entonces tenemos los evangelios, entiende, la biografía de Cristo, y luego la historia, entiende, de la iglesia, y luego las cartas a cristianos después de que el día de Pentecostés. Bueno, todo esto lo voy a estar tratando, ya empecé, entiende, trazándolo bien, trazando bien la palabra de Dios. Después yo se los presentaré, entiende, en una forma más amplia para que ustedes lo ocupen. Gracias por su atención. Es mi deseo que Dios les bendiga.